Saludamos a usted con la gracia y la paz del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y pueda guiarte ahora en el estudio de la Biblia. Recomiendo a ti que haga tu oración personal, pidiendo al Señor que le conceda la sabiduría para que puedas comprender claramente qué es lo que el Señor quiere enseñar por medio de la Escritura. Y también que usted esté con la Biblia mientras escúchame, a chequear, a ver si lo que estoy diciendo, si lo que estoy hablando con usted ahora es la verdad. Bueno, el tema de hoy será, ¿es Cristo Dios? ¿Qué creían los apóstoles en cuanto a eso? Y una tercera pregunta que hace parte también del título, que es, ¿acaso la Biblia fue adulterada? Es una cuestión que mucha gente a ellos no le gusta tocar, pero nosotros vamos a buscar algunos versos en la Biblia que aclaran esta cuestión. Es decir, yo no voy a decir mi opinión no importa, vamos a tratar de ver lo que Dios reveló en cuanto a eso, ¿ok? Bueno. Puesto eso, primeramente vamos a ver cuál era la creencia de los apóstoles en cuanto a Dios. Hablamos en 1 Corintios capítulo 8, versículos 5 y 6. El apóstol escribió lo siguiente. 8, 5 y 6. Porque aunque haya algunos que se llamen dioses, o en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, empero, hay uno solo Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en él. Y un Señor, Jesucristo, por el cual son todas las cosas. Bueno, la Biblia dice que hay un solo Dios, el Padre. Fue lo que Pablo dijo. Era la creencia de los apóstoles de entonces. Acá él dice que, bueno, había muchos dioses. Había gente que creía en muchos dioses, es decir, Trinidad o ídolos o otras cosas. Pero ellos, los apóstoles, creían solamente en uno Dios, el Padre del Señor Jesucristo. Y lo sigue en la misma línea el apóstol Juan. Por ejemplo, en su segunda carta, capítulo 1, solo tiene un capítulo esta epístola. En el verso 3 dice, porque yo me regocijé grandemente, la segunda epístola está acá. Será con vosotros gracia, misericordia, paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, el Hijo del Padre, en verdad y amor. Tal vez usted que tenga tu Biblia hispana esté con un poco de dificultad para seguir el texto. Pasa que yo no estoy con la Biblia más conocida en español, que es la Reina Valera, la traducción Reina Valera. Yo estoy con esa, en la Biblia más antigua, de 1865. Es una traducción de Cipriano de Valera, revisada y corregida, publicada por Mestiza Press en Los Ángeles, California, ¿ok? Así que si usted quiere, puede adquirir la misma Biblia. Bueno, yo no tengo ninguna relación con esta empresa que hace la Biblia, pero me importa tener una Biblia un poco más fiel al original. Y esto tiene que ver con el asunto de hoy, como usted va a ver en algunos minutos en adelante. Bueno, volviendo al tema, hay uno solo Dios, el Padre, y esa era la creencia de los apóstoles. El apóstol Pablo ha dicho textualmente eso, y el apóstol Juan, como habíamos visto, ha dicho que Dios es el Padre y Jesucristo es el Hijo del Padre. Entonces entendemos lo siguiente, ellos creían así. Existía Dios, el Padre, y existía el Hijo del Padre, Jesucristo, que no era Dios, ¿ok? Bueno,
Pero en aquel tiempo ya, el apóstol Pablo advirtió a los creyentes de que habían algunos que estaban adulterando aquello que Dios enseñaba. Y es exactamente eso que yo quiero enfocar en este momento. Habla en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 17. Dice, porque no somos, como muchos, adulteradores de la palabra de Dios. Antes, como de sinceridad, antes como de Dios, delante de Dios, en Cristo hablamos. No somos adulteradores de la palabra de Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo dijo eso? Bueno, si uno empieza a pesquisar, a investigar sobre este tema, va a ver que desde la época de Pablo, habían aquellos que estaban tergiversando, es decir, distorciendo aquello que los apóstoles enseñaban, aquello lo que la Biblia enseñaba. Y el apóstol Pablo denuncia a algunos que estarían adulterando la palabra de Dios. Hay gente que dice hoy, no, esto es imposible, no se puede adulterar la palabra de Dios, porque si la Biblia es adulterada, ¿en qué vamos a creer entonces? Bueno, pero ellos desconsideran una cosa, que la Biblia puede ser impresa por cualquiera, ¿no es verdad? Bueno, hoy, con las facilidades tecnológicas que existen, cualquier uno que tenga un poco de plata puede imprimir una Biblia y decir, bueno, traducción de Juan Nuevo, no sé, bueno, qué sé yo. Uno puede elegir su propia traducción y hacerla y, bueno, imprimirla y la gente la ve y todo. Y si es posible hacer hoy, ¿por qué no era posible hacer antes? ¿Y quién es lo que garantiza que todo lo que fue traducido está conforme? Bueno, es verdad que Dios, por su poder, ha preservado el todo de las Escrituras. Y aún hoy, la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Y eso no soy yo quien lo digo, sino que la Biblia misma. Por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, este versículo no estaba planeado para esta exposición, pero pienso que es interesante, que dice así, versículo 16, toda la escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente instruido para toda buena obra. Así que uno ve que la Biblia es, aún hoy, la palabra inspirada de Dios en su cuerpo general. Ahora, esto no quiere decir que no existan en algunos versículos acá y allá algunos errores de traducción. Hasta los expertos están de acuerdo en cuanto a eso. Obviamente divergen en cuanto a los textos que estarían adulterados. Bueno, pero esta es cosa de ellos. Ahora, nosotros, bueno, en nuestro estudio estamos enfocados en este tema. ¿Es Cristo Dios? ¿Qué es lo que la Biblia realmente dice en cuanto a eso? Bueno, hemos visto la posición de los apóstoles. Ellos creían que el único Dios es el Padre y Jesús es Hijo de Dios. El apóstol Pablo dijo que estarían adulterando la palabra de Dios, ya en su tiempo. Por fuerza de eso, vemos que el apóstol Pablo ha tenido un cuidado especial cuando ha escrito algunas de sus cartas, como vamos a ver ahora. Por ejemplo, en 1 de Corintios, capítulo 16, versículo 21, él dice lo siguiente a los creyentes. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Bueno, quien conoce un poco la historia de la tradición cristiana sabe que el apóstol Pablo, después del encuentro con Cristo, tuvo un problema de visión que jamás se arregló por toda su vida. Así que, bueno, él necesitaba que alguien le ayudase a escribir. Y es lo que pasó acá. Bueno, alguien escribió la carta a su pedido, a su mando,
y conforme su enseñanza. Pero al final de la carta, para le dar autenticidad, entonces el apóstol escribe con su propia mano. No es solamente esta carta que tiene ese señal. Hay otras. Por ejemplo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 17. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 17. Dice: la salutación de mi propia mano, de Pablo, que es mi signo en todas mis cartas. Así yo escribo. Entonces, uno ve que Pablo tenía un cuidado especial de conferir una autenticidad a aquello que él escribía para evitar que algunos expertos entre comillas, tratasen de producir textos como si fueran de él para engañar a la gente. También a los colosenses, cuando él escribe, tiene el mismo cuidado. Por ejemplo, Colosenses 4, versículo 18. Te invito a abrir Colosenses 4, versículo 18. La salutación de mi mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. Bueno, y el apóstol también advirtió a los creyentes que cuando él se fuera, porque él fue mártir, es eso, lo digo, nosotros ya sabemos, pero él advirtió que después de su muerte, adentro de la iglesia mismo estarían elementos, gente deshonesta, que estaría tratando de distorsionar el sentido de las escrituras, no solamente en su predicación, pero también en las versiones de la Biblia, es decir, en traducciones. Es decir, Pablo estaba preocupado ya porque por revelación del Señor sabía de los intentos de la mala gente. Y él entonces advirtió a la iglesia para que cuidase en cuanto a esto, es decir, que habría gente malintencionada que trataría de distorcer la verdad por todos los medios posibles. Antes de Pablo ser preso, cuando habló a los creyentes, conforme está escrito en Hechos, capítulo 20, versículo 28, te invito a abrir, él dijo lo siguiente. Hechos 29. Acá está. Porque yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros graves lobos que no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán también hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos en pos de sí. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de vosotros. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para edificaros y daros herencia con todos los que son santificados. Es decir, el apóstol dijo que así como habían los malintencionados en su época, también habrían en la época postrera. Y entonces, los de las generaciones que vendrían, debían estar preparados, atentos, sabiendo que esto podría suceder. Bueno, ahora sí podemos volver al tema. Los apóstoles creían que hay un solo Dios, el Padre. Pero hoy, la gran mayoría de las iglesias cristianas dice que no es uno, sino que son 3 en 1.
No, tres que son uno y uno que es en tres manifestaciones distintas. Bueno, las explicaciones son muchas, pero una cosa es verdad y nadie lo puede negar. Todas las explicaciones en favor de esta creencia son contrarias, son diversas, distintas de la creencia de los apóstoles. Los apóstoles creían en un solo Dios, el Padre. Bueno, ahora, ¿cómo se resuelve eso? La gente, por ejemplo, presenta hoy algunos textos de las Biblias modernas diciendo, mira que la Biblia dice, Cristo es Dios. Pero uno ya investigó a ver si lo que la versión moderna dice es exactamente lo que estaba en el original. Bueno, hoy yo no quiero extenderme mucho en este tema, pero quiero traer a tu consideración un verso, el de Juan, capítulo 1, versículo 1. Por favor, sígame acá. Yo voy a tratar de compartir la pantalla con usted. Acá está. Ok. Ahora tú estás mirando el texto de la Biblia, la versión Reina Valera. Juan, capítulo 1. El título está en portugués, pero el texto en español. Mira, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces la gente dice, mira, ¿viste? Cristo es Dios, está escrito. Pero lo que la gente no se da cuenta es que en el original no está así. En el original griego, si uno tiene, por ejemplo, la Biblia interlineal, que presenta la traducción uno por uno de las palabritas griegas en español, uno va a ver que es distinto. Y para que uno no quede solo en lo que yo estoy hablando, yo quiero traer, por ejemplo, esta versión de la Biblia que es la Torres Amat. Mira cómo está. En el principio era el verbo y el verbo estaba en Dios. ¿Cómo así? El verbo estaba en Dios. Vamos a tratar de entender esto. Bueno, está en, es decir, está dentro de. Jesús estaba dentro de Dios. Bueno, según la revelación bíblica, esto hace todo el sentido. ¿Por qué? Porque hubo un momento en el cual Cristo fue engendrado del Padre. Y esto ocurrió allá, en la eternidad pasada. Tan distante que nosotros no podemos en nuestra mente llegar allá, entender esto con toda clareza. Pero la Biblia así lo dice, con una clareza meridiana. Por ejemplo, Hebreos capítulo 1, versículo 5. Bueno, en el contexto la Biblia está hablando de Cristo. Para que uno esté seguro, basta leer el verso 1, que dice, Dios, que habló muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, nos ha hablado en estos postreros días por su Hijo. Y ahora sigue presentando al Hijo. Bueno, en el verso 5, aún hablando del Hijo, la Biblia dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, ahí sigue. Entonces hubo un momento en la eternidad en el cual el Padre engendró a su Hijo. ¿Cómo fue eso? Bueno, lo más cerca que tenemos en la Biblia dijo, es la generación de Eva a partir de Adán. Adán, bueno, la Biblia dice que Dios se lo hizo adormentar y entonces sacó una costilla y a partir de ella
hizo la hembra. Y Adán, cuando vio la hembra, dijo, esa es hueso de mis huesos, carne de mi carne, de misma naturaleza. Es una igual a mí en naturaleza, pero uno sabe. El primer, ¿quién era? Adán. Bueno, lo mismo pasa acá. Cristo fue engendrado por su Padre. Y por eso, acá la Biblia dice que el Padre miró al Hijo en el día en que el Hijo fue engendrado y dijo, mi Hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Un momento en la eternidad, donde estaban solamente el Padre y el Hijo. Cuando el Padre entonces dijo al Hijo, mi Hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy, en este momento. Y Pablo habla de un segundo momento en el cual el verbo se hace carne. Sigue en el verso 5, dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y sigue, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Esto refiérese ya al momento en el cual Cristo fue para el vientre de María y nació como hombre. Otra vez se convirtió en hijo de Dios, no por engendramiento, sino que por el misterio de la piedad. Y finalmente, una tercera vez, cuando Cristo resurge de la tumba, en el verso 6, la Biblia dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces, acá está claro, no hay como uno decir, no, que cuando dice, yo te he engendrado hoy, esto quiere decir cuando Cristo estaba en la tierra. No, porque acá Pablo describe los tres momentos distintos, con tres expresiones distintas y apartadas una de la otra. Así que la primera solamente puede referirse al hecho del engendramiento de Cristo en el pasado. Y otro punto, solo para que uno pueda ahí encajar las cosas, Eva fue engendrada a partir del seno de Adán. Y la Biblia dice, yo creo que no es por acaso, que el Hijo está también en el seno del Padre. Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él nos le declaró. Entonces, acá evidencia que posiblemente Cristo vino del seno del Padre, como Eva vino del seno de Adán. Y por eso también, entre otras razones, obviamente, Dios le puso a su lado como un igual, no como un menor. Obviamente, como todo hijo, Cristo reconoce a su Padre como superior, como mayor que él. Y aún dice que su Padre es el único Dios y es su propio Dios. Es decir, Cristo tiene un Dios, su Padre. Vamos para Juan 17, versículo 3. Jesús dijo, este verso habla de la ocasión en la cual Cristo estaba orando a su Padre, hablando con él. Entonces, Cristo dijo, versículo 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha venido, glorifica a tu Hijo. Versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, solo Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Que te conozcan a ti, solo Dios verdadero. La palabra solo, ¿qué quiere decir? Es que no hay otro, solo es uno solo. No dos ni tres.
Entonces Cristo mismo ha revelado que su Padre es el único Dios. Y Cristo ha dicho que Él tiene a su Padre por su Dios. A ver si lo encuentro acá, que este verso no estaba preparado. Bueno, sin problema. Esto ya la vamos a encontrar acá. Ok. Ok. Mientras tanto, seguimos diciendo a usted que Cristo reveló que su Padre es su Dios y Él mismo no es Dios. Ok. Juan capítulo 20, versículo 17. Acá está. Díceles Jesús: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Interesante. En toda la Biblia, tú ves ocasiones en las cuales Cristo llama a su Padre Dios, su Dios. Pero en ningún verso de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, uno ve el Padre llamando a Cristo como si fuera su Dios. El Padre es el Dios del Hijo. El Hijo es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Entonces, ahora volvemos acá al tema. Estábamos estudiando Juan capítulo 1, versículo 1. Una versión dice, el verbo estaba con Dios y era Dios. La otra versión, el verbo estaba en Dios. La Torres Amat. Uno puede argumentar y decir, pero la Biblia Torres Amat también dice, el verbo era Dios. Lo que uno no se da cuenta es que en la Biblia interlinear, que hace la traducción palabra a palabra del griego para el español, está demostrado que la orden es otra. No es el verbo era Dios, sino que Dios era el verbo. Y esto cambia todo el sentido. Yo quiero presentarte acá, esto es parte de un libro que tenemos y le ofrecemos gratuitamente. El libro se llama Todavía para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Bueno, acá te mostramos la traducción. Acá está, del original griego. Mira, en el principio era el verbo y el verbo estaba en el Dios. Ahora dice, Dios era el verbo. Theos o logo. Logos, perdón. Entonces uno ve, mira acá, yo estoy haciendo acá una demarcación en azul. Acá. Bueno, Dios era el verbo. Entonces, ¿qué es lo que el verso enseña? Enseña que en un momento de la antigüedad, en la eternidad pasada, estaba solamente Dios. Era solo Él. Y Dios estaba por engendrar su Hijo, pero el Hijo no existía. Entonces, en este senso, el verbo, es decir, la palabra, estaba dentro de Dios. Y era Dios el que hablaba. Pero después que Cristo nació, entonces Cristo se convirtió en el portavoz de Dios, en el arauto de Dios. Es decir, que lo que la habla es para el pensamiento, Cristo pasó a ser para Dios. Pero antes de él ser engendrado, esto no era posible. Hubo sí un tiempo en el cual Dios existía, pero el Hijo no. Y vamos
mostrar esto antes de finalizar. En Salmos, capítulo 90, versículo 2, la Biblia dice, Salmos 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Es decir, de eternidad a eternidad. Dios siempre presente, y por eso Dios es llamado el Eterno. Ahora vamos a ver en cuanto a Cristo. Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Vamos a abrir en Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Dice, mas tú, Betlehem Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ah, qué interesante. Él tuvo origen. Sus salidas, es decir, sus orígenes son desde los días de la eternidad. Hay una distinción entre el Padre y el Hijo. Por tanto, mira uno que el Padre de la eternidad era existente, sino que el Hijo no. El Hijo en la eternidad tuvo su origen. Entonces, de hecho, hubo un tiempo en el cual solamente existía el Padre y no el Hijo. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que Cristo es Hijo de Dios, pero no Dios. Es exaltada la igualdad con Dios, como Eva fue engendrada para ser igual a Adán. Este era el propósito original. Después, por el pecado, bueno, claro que esto se corrompió y el hombre es el jefe de la casa, pero en aquella época no era así. Así que cuando Dios creó, entonces eran los dos iguales. Así que cuando Dios engendró al Hijo, también lo exaltó a la igualdad consigo. Y por eso también, entre otras razones, que no vamos a explicar ahora, pero esto queda para otro video, Cristo también está sentado en el trono del Padre. Y es el único. No hay un trono para tres, ni un trono para cada uno, y entonces tres tronos, no. O dos tronos, no. Uno solo. Este está en Apocalipsis, capítulo 3. Uno puede abrir allá y ver, capítulo 3, versículo 21. Mirá lo que Cristo ha dicho. Al que venciere, yo le daré que se asiente conmigo en mi trono, así como yo también vencí y me asenté con mi Padre en su trono. Entonces, Cristo está con el Padre en el trono, el mismo trono, uno solo trono. Bueno, puesto eso, vemos que hoy, de acuerdo a la revelación bíblica, Dios espera que nosotros sigamos a los apóstoles en sus creencias. Los apóstoles son considerados en la Biblia los pilares, aquellos que establecieron el fundamento de la fe cristiana. Y ellos creían en la existencia de un solo Dios, una sola persona como siendo Dios, y esta persona es el Padre del Señor Jesucristo. Hoy la gente cree distinto, pero la verdadera iglesia tendrá la misma creencia que tenían los apóstoles de entonces, de antaño. Así que queda ahora a usted un apelo. ¿Te gustaría decirle al Señor, Señor, de acuerdo a la revelación de su voluntad, quería yo reconocerte como único Dios verdadero y exaltar a tu Hijo amado como mi Salvador, pero como tu Hijo, y no tener una creencia equivocada? Porque la gente se dice, no, Dios Hijo, Redentor, pero eso
viene del paganismo. No estamos explicando hoy, pero podemos explicar en un momento postrero, ¿no? Hoy es un momento de abrazar la verdad. El Señor Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Podemos estar libres de las herejías, libres de las falsas enseñanzas, libres de los errores eclesiásticos, teológicos, y estarmos firmes en la verdad del Señor. Porque la verdad liberta, y la verdad hace conocer a Dios como Él es y como Él quiere. La Biblia dice en Juan capítulo 4 que Dios está en busca de aquellos que lo adoren en verdad. Mucha gente lo adora en espíritu, es decir, en sinceridad. De todas las religiones hay aquellos que son sinceros en su creencia, pero ni todos están ciertos. En el capítulo 4, en el versículo 23, está escrito, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es menester que le adoren. ¿Quiere usted adorar a Dios en verdad? El Señor está buscando a aquellos que quieren adorarlo en verdad. Si es tu sincero deseo, yo quiero orar por usted ahora. Cierre los ojos, vamos a orar, a hablar con Dios. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por la oportunidad de estudiar tu palabra y conocer tu verdad. Hemos visto que el Señor quiere o busca los que te adoren en verdad, y acá estamos nosotros con este deseo sincero de adorarte en espíritu y en verdad. Oh Señor, sea con nosotros. Bendice a todos aquellos que tomaron esta decisión ahora. Fortaléceos en esta decisión, aunque estén solos, aunque no tengan cerca de ellos iglesias para congregar, que tengan la misma fe. Pero Señor, así como Cristo andó solo, empero rodeado de gente, así también que ellos tomen la decisión de seguir los pasos del Mestre. Te pedimos, Señor, estas bendiciones y que el Señor fortalezca a tu pueblo en la tierra y que este pueblo unido pueda enviar tu mensaje, predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, aclarando a la gente sobre cuál es la verdad revelada en tu palabra. Pedimos estas bendiciones en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Espero que el tema haya aclarado a ti y si te parece bien, que tú puedas compartir con aquellos que puedan ser beneficiados también con este mensaje. Es importante que estas aclaraciones lleguen a la gente que tiene interés en la verdad. Te invito a seguir mirando el canal. Tenemos un canal YouTube que es TV Advertencia Final. En este canal, la mayor parte de las predicaciones son en portugués, pero estamos empezando a hacer también predicaciones en español para ayudarte a ti. Y luego empezaremos también con predicaciones en el idioma inglés. Entonces, atención usted que vive en los Estados Unidos de América o que está también en otro país de habla inglesa. Dentro de poco tiempo empezaremos también. Y invite a tus amigos, tus hermanos de habla hispana, para que estén estudiando también por medio de este canal. Te invito, caso tú tengas dudas en cuanto al tema o tú necesites de otras aclaraciones, ponga tu comentario y a la medida del posible, de nuestras posibilidades, vamos a hacer nuevos videos con aclaraciones sobre este y otros temas. Por ahora, que Dios le bendiga, que continúe
guiándote en esta búsqueda por la verdad y que tú sigas firme con el Señor. Antes de cerrar el video, quiero orar por usted, pedir que el Señor le bendiga, que el Señor esté contigo. Por lo tanto, te invito a cerrar los ojos más una vez. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor alce sobre ti su rostro y de ti tenga misericordia. Que el Señor levante sobre ti su rostro y te dé la paz. Amén. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.